Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano. Siempre un placer saludarlo, senador, ¿cómo está? Mi estimado Juan Manuel, mucho gusto saludarte, muchos saludos a tu auditorio, gusto escucharte como siempre. ¿Cómo va la cosa en el Senado con los fideicomisos? Pues mira, todavía estamos en la discusión, ya lleva varias horas esta discusión, faltarán un par de horas para que se vote en lo general. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir, Juan Manuel? Yo creo que el auditorio se ha dado cuenta que hay cuando menos dos posiciones. Una, la posición del oficialismo, que a toda costa quiere cobrarle la factura al Poder Judicial. Yo digo, esto no es un asunto nada más de fideicomisos, es un asunto que tiene que ver con una revancha política que lamentablemente afecta, entre muchas otras cosas, la protección de ciertos derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Y por otro lado, posiciones como las del Movimiento Ciudadano, que lo que pedimos es una revisión mucho más profunda, integral y con mucha disposición, a ver si hay algún problema con el manejo de los fideicomisos, pero pues hasta este momento lo único que hemos encontrado es que es una revancha de carácter político, que no tiene ningún fundamento y que el Poder Judicial pues está pagando justo el costo de su independencia. Si no me equivoco, coordinador, desayunó usted con un líder del sindicato del Poder Judicial. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le dijo? ¿Qué preocupaciones tienen quienes trabajan en el Poder Judicial? Es que imagínate, Juan Manuel, que a estas alturas a lo que llevamos en esta discusión es hemos transitado por la negativa del Poder Legislativo, en el caso concreto del Senado de la República, a dialogar, por ejemplo, con la ministra Piña, que fue un episodio muy lamentable. Y afortunadamente, Movimiento Ciudadano logró abrir las puertas del Senado, nuestro grupo parlamentario, para que los trabajadores, algunos de ellos un dirigente sindical, pues pudiera expresar todos los problemas que tendrían si es que estos fideicomisos desaparecen, porque las afectaciones son de diversa índole, tienen que ver con derechos laborales, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con implementación de reformas judiciales, tiene que ver reformas constitucionales, y reformas judiciales también, y con un montón de cosas que lo único que van a hacer es obstaculizar el trabajo de todo el Poder Judicial. Entonces, pues nos parece inexplicable que hasta este momento lo único que haya pues sea una retaría de quedabienes, que lo que están tratando es de seguir el script del presidente López Obrador, trasladando en este caso esta discusión al Senado de la República, como ya ocurrió el lamentable espectáculo en la Cámara de Diputados. Escuchaba la voz del senador Luis David Ortiz y decía que básicamente es un discurso electorero, ¿no? Desapegado del texto constitucional. Sí, bueno, ahorita lamentablemente ya muchas de estas cosas se tratan de elecciones. Lo que hay, insisto yo, pues no es una discusión sobre los fideicomisos propiamente, sino tratar de quitarle recursos muy importantes, 15,000 millones de pesos al Poder Judicial, pero además cobrar venganza de la independencia, y diría yo, de la verticalidad y la rectitud con la que se ha conducido particularmente la Corte y la ministra presidenta. Entonces, pues hoy lo que están tratando de hacer una vez más es polarizar al país, tratar de desprestigiar a uno de los poderes del Estado y tratar de llevar todo esto pues a la arena electoral con una serie de planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza, como este tan sonado intento de elegir por el voto popular a los ministros de la Corte, lo cual sería un absurdo en México y en cualquier otro país. Senador, ¿los van a mayoritear? Seguramente, Juan Manuel, no, como no escuchan razones, como no hay un diálogo, un debate siquiera parlamentario, pues sí, lo que están haciendo es afinar la planadora, si me permites la expresión, y para no variar, van a mayoritear a las distintas oposiciones, pero también para no variar, como han violado todos los procedimientos legislativos, pues seguramente esto terminará en una acción de inconstitucionalidad firmado por un tercio de los senadores, es decir, si las oposiciones nos ponemos de acuerdo, vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad, eso lo puedo anticipar, y será la Corte la que finalmente resuelva sobre la constitucionalidad de esta medida, que preveo yo pues que en un plazo
no muy largo esto será revertido para el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Que ahí sería algo extremadamente interesante, porque si llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ministros se tendrían que excusar porque ni modo que dicten de algo que pues los involucra a ellos, y esta situación no lo prevé la Constitución. Entonces, pues ya veremos en qué acaba la cosa, ¿no? No, yo soy de los que piensa que no necesariamente son juez y parte, porque la mayoría de las afectaciones es para las y los trabajadores del Poder Judicial y para que el propio Poder Judicial haga su trabajo. No tiene que ver exactamente con los ministros, sino con toda la institución. Así es que yo creo que tendrán todo el derecho de votar, evidentemente apegados a la ley y tratando de asumir lo que les corresponde, que es el control de la constitucionalidad. Así es que sí, un debate alentado desde la Presidencia de la República, tratando de lastimar al Poder Judicial, con efectos lamentablemente importantes para las y los trabajadores del mismo, y con un daño al país. Pero pues el señor que preside este país no calcula, no mide el peso de sus palabras, y quienes los pagan pues son, en este caso los pagarán, aunque sea de manera temporal, las y los trabajadores del Poder Judicial. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Senadores.